Shalom, mis hermanos, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Es un gran gozo y placer estar nuevamente para hablar sobre la parashá Asinú, la parashá número 53, que está en Devarim, capítulo 32, del verso 1 al 52 de ese mismo capítulo, lo que también llamamos la canción de Moshe o de Moisés. Esta parashá tiene cosas muy hermosas, muy profundas, mucha profecía y también tiene un gran sinnúmero de simbolismos que nos van a enseñar que la escritura está mayormente escrita literalmente, pero nos lleva a unos simbolismos, nos lleva más allá de lo que el hombre natural puede entenderlo. El Rachaúl o el apóstol Pablo dijo que las cosas o la palabra del Eterno no se puede interpretar literalmente. Lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y todo el que es nacido de la palabra entiende que la palabra que está escrita en el Caná, en la Torá, en el Brit Hadashah, o lo que llamamos la Biblia o las escrituras, o la sagrada palabra, las sagradas escrituras, no son literal esos mensajes que encontramos. Son simbólicos, son espirituales y con mucho énfasis siempre hacia el futuro, no al presente. Porque Elías, Eliseo, Sofonías, Miqueas, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, el rey David, cuando profetizaron o hablaron todas esas cosas, no fue para ese presente, sino para un futuro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así que vamos a leer dos versículos, los primeros dos versículos del capítulo 32 de Devarim o Deuteronomios, aunque muchos les dicen la segunda palabra o las palabras de Moisés o de Moshe. Y los dos versículos se dice así: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esto es lo que vamos a hablar al comienzo de la parashá Asinú. En el hebreo bíblico, la palabra Asinú significa escuchar o prestar oído, y es en una forma imperativa, dirigida a más de una persona, y está dirigida a un pueblo que estaba próximo a entrar a Canaán, a la tierra de Canaán, mas no a la tierra que fluye leche y miel. Ese pueblo estaba listo para entrar a la tierra de Canaán. Y dice la escritura que ellos estaban de pie. Y cuando Moshe
le estaba hablando a todos ellos. Esta palabra es la primera de la porción semanal. Allí comienza Asinú, escuchar. Conocida como Parashá Asinú, se encuentra en el libro de Deuteronomio o Devarim. Todo el texto de ese capítulo es un canto poético que Moisés recita antes de él morir, en el que alaba al Elohim que hizo los cielos y la tierra. Y él se lamenta, y él lamenta los pecados de ese pueblo que iba a cometer más adelante, exhortando a las generaciones futuras a escuchar la palabra divina. Esta palabra Asinú viene de la raíz de Shema, que significa oye o escucha, oye Israel. Es del verbo Shema, viene del verbo escuchar. Asinú viene de ese verbo, Asinú. Por eso dice, prestad atención. Le está hablando a un conglomerado, le está hablando a un pueblo, le está hablando a una nación, Moshe. Por eso dice Asinú, que viene de la raíz de escuchar, que es Shema. Oye Israel, Shema, escucha, presta atención, obedece a lo que te voy a decir. Esté atento a lo que tienes que hacer, obedecer para poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. El segundo versículo dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Bien, en el hebreo o en el arameo bíblico hay muchas palabras. Hay muchas palabras que expresan lluvia y según el contexto se aplica para saber qué tipo de lluvia se está dando. Y vamos a leer en la pantalla que vamos a ver o que está en este momento mostrándose 7 palabras. La primera es Sair, gota o gotas de lluvia. La segunda es Sahir, lluvia constante. La tercera es Seren, que es tormenta. La cuarta es matar, que significa aguacero. La quinta es malcos, que significa lluvia tardía. La sexta es lloré, que significa lluvia temprana. Y la última palabra es geshem, que significa es una lluvia muy menudita, pero significa bendición o bendiciones divinas. También se utiliza para hablar de lluvias físicamente, las lluvias muy suaves,
muy sutiles, pero son muy provechosas. Así que Moisés dice, escucha cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca, que serán o que serán. Puede ser gotas de lluvia o sair. Y miremos que, por ejemplo, cuando en un lugar hay un verano extenso, muy largo, y de pronto vienen unas gotas de lluvia, en vez de refrescar, trae más sofoco. Se levanta el olor a tierra y hay como una sensación de bochorno o de desespero o como de incomodidad. A muchos en lo espiritual, cuando oyen algunas gotas de sabiduría de la Torá o de la palabra, a esa gente la incomoda, le produce fastidio, no quieren escuchar, muchos huyen. Y miramos que el Eterno nos está hablando de una manera literal, y lo vemos. Eso significa gotas de lluvia. No producen lo deseado en la tierra, sino lo contrario. Viene la siguiente palabra que es sahir, que es una lluvia constante. Al principio, esa lluvia puede traer alegría, pero cuando se hace extensa, se hace larga, entonces ya comienza a producir daños. Y la escritura dice muy claro, no des mucha miel porque la puede vomitar, la puede aborrecer. Cuando tú llevas tu mensaje y eres constante, hostigante, incansable, la persona te puede rechazar. Esa lluvia de palabras, esa lluvia de bendiciones, puede rechazarla la gente o la gente no la va a querer porque los va a paralizar o no les va a permitir digerir o discernir esa lluvia. Y la tercera palabra que viene es serén. Serén se traduce en tormenta. Y las tormentas, por lo general, traen caos, traen desgracia, traen castigo, traen destrucción. Y podemos ver en la escritura, cuando dice que un hombre edificó su casa sobre la arena y vinieron las lluvias con ímpetu y los vientos y su casa se derrumbó. Las tormentas son casos de juicio. Y cuando venga la prueba o el juicio, esa tormenta, si su casa no está edificada sobre la roca, ella se va a caer, se va a ir al piso, se va a ir al suelo, se va a derrumbar y su desgracia va a ser peor que el principio. Así que serén es tormenta. La cuarta palabra significa matar. Se habla en hebreo matar, pero el español se traduce aguacero. Cuando los aguaceros son muy
grandes, violentos, se forman riachuelos que pueden llevarse en las casas, producen derrumbes, producen caos, colapsan las vías, colapsan los ríos, las quebradas y hay una infinidad de daños. Porque el agua que se dio no era en la forma adecuada o no se hizo en el tiempo correcto, se pasó del tiempo. Y vemos predicadores, maestros, líderes espirituales, dando unos aguaceros que destruyen casas, que destruyen edificios, que destruyen posiblemente muchas familias y las han destruido. Han habido religiones y líderes que han anunciado la venida del Mashiach y han vendido todo lo que tienen y se han ido a los montes a esperar la venida del Mashiach. Y ese aguacero destruyó edificios, destruyó vidas, destruyó familias. Y eso es lo que Moshe le está diciendo al pueblo de Israel. Que lo escuchen, que le presten atención. Pero el mundo le han enseñado a vivir bajo terror, bajo juicios, bajo tormentos o tormentas, bajo aguaceros, bajo lluvias constantes. Y eso, las naciones, los pueblos se acostumbraron a vivir de eso. Porque los líderes que han creado sus religiones, su motivación son solamente tener súbditos que vivan bajo sus regímenes autoritarios, anárquicos, no bajo la palabra del Eterno. Porque la palabra del Eterno está construida o hecha, él mismo la hizo. Cada enseñanza, cada mensaje es para corregir, para instruir, para enseñar y en su debida época. Y vemos a muchos líderes siempre hablando de juicio, de condenación, de destrucción, de caos, de anarquía todo el tiempo. No es así la palabra del Eterno. Hoy y cada mañana es nueva su misericordia hasta el día que Él lo determine. Y eso nos toca a nosotros descubrir. Pero hoy la misericordia del Eterno está implantada para todos. No solamente para los que conocen la palabra, no solamente para los que vivimos conforme a la palabra, es para todos, para los líderes que siempre hablan de terror, caos, anarquía y destrucción y juicio. Para ellos hoy también la palabra está, para que aprendamos a enseñarla, para que aprendamos a vivirla, para que aprendamos
a corregirnos y a corregir para que aprendamos la verdad y enseñar la verdad. El Eterno llamó, Yahshua HaMashiach llamó 12 discípulos, pero él los llamó a anunciar las buenas nuevas. Él no les dijo a esos 12, vaya, dígale al mundo que la luna roja que es santa, como muchos he visto en YouTube hablando que la luna roja es santa. El único santo es el Eterno. Sé santos, porque yo soy santo, dice el Eterno. La luna no es santa, el sol no es santo, ni ninguno de nosotros los seres humanos somos santos, porque él dice, no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Lo que nosotros somos es que estamos apartados por la palabra de este mundo. Una cosa es ser apartado, ser kadosh. Otra cosa es que usted y yo nunca hagamos el bien y nunca pequemos. El mismo Adón dijo, es necesario que vengan los tropiezos. Él lo sabía que todos íbamos a tropezar. ¿Y qué es tropezar? ¿Quién se tropieza y no cae? Es que yo caiga, pero me pare y siga adelante. Pero a todos, sin excepción, sea rabino, sea roé, sea moré, sea pastor, sea sacerdote, sea cardenal, sea papa, todos, sin excepción, hemos pecado. El único sin pecado, el único que dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Los que están acusando a esa mujer de adulterio. Y todos se fueron. Y la mujer en su pensamiento dice, bueno, y el único que me puede condenar es él, pero una sola piedra no me podrá matar. Pero sí que la mató. Le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Bendito sea el Eterno nuestro, Yahshua HaMashiach. A él sea la gloria, la honra por todos los siglos. Él es el único que tiene misericordia de nosotros. Él es el único que puede salvarlo a usted y a mí. Nadie más nos puede salvar, nadie más puede tener misericordia de nosotros, solamente Él. Así que la palabra aguacero en hebreo o arameo es matar. Y como decía, el aguacero trae muchas consecuencias. Puede ser corto o puede ser largo. Pero es a veces un juicio corto. También el Eterno puede traer juicios cortos para que el mundo se arrepienta, para que el mundo se dé cuenta que lo que está por venir es más grave que lo que está sucediendo en el presente. Bien, la quinta palabra es Malcos, la lluvia tardía. Así que la Biblia habla mucho de las dos lluvias, la temprana y la tardía. Y habla no en el sentido literal, sino espiritual, de una lluvia
temprana y una lluvia tardía. Él está hablando a un pueblo que era agrícola, que era cultivador, que era un pueblo sembrador. Y que él debía orar por por esos dos tipos de lluvia, la temprana y la tardía. Para que en la temprana, cuando él fuera a sembrar, lloviera en su momento y pudiera germinar el trigo o la cebada o lo que sembrara en esa época. Y la lluvia tardía, había que orar por ella para que esos frutos pudiesen darse en buenas condiciones, en perfecto estado, jugosos, frescos, sanos. Eso era lo que también había que orar y el pueblo debía orar por ellos. Ahora, en otra forma, la lluvia temprana la veremos y la hemos visto muchas veces en cada época. Por ejemplo, cuando los apóstoles estaban en el aposento, esa lluvia, el derramamiento del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Y aquellos hombres que estaban oyendo, por cierto, eran judíos, conocedores de la Torá en cierta parte. Cuando oyeron el estruendo y vieron que en ese lugar habían llamas como de fuego repartidas, fueron corriendo a ver qué pasaba, si era que ese lugar se había incendiado. Veían el fuego, las llamas cayendo. Cuando llegaron allá, vieron a 120 hablando en las lenguas de ellos. Eran judíos que vivían en otra parte por causa de la dispersión. Y ellos decían, ¿cómo estos hombres que son galileos los oímos hablar en nuestra propia lengua? Estaban medos, persas, edomitas, egipcios, romanos, cretenses, turcos, griegos, en fin, de todas esas naciones. Y allí comienza la primera siembra, la lluvia temprana. Allí comienza. Y comienza la expansión de lo que llamamos las buenas nuevas. Ella termina en una época, pero vuelve la otra cosecha y comienza después del siglo tercero. Otra vez. Y así sucesivamente. Pero ahora lo que viene es la lluvia tardía. Ya el mundo en su totalidad ha conocido las escrituras. Se ven por televisión, se oyen por radio, se viven en todo lugar del mundo. Es más, el Eterno va a permitir que este sistema de Internet sea gratuito a nivel mundial, no importa las tribus, no importa dónde esté, pero el Internet va a llegar. Y cuando llegue el Internet a donde quiera, allí va a estar la palabra. Entonces, después de eso, viene lo que se llama la lluvia tardía, para que los frutos
de la cosecha se cojan frescos, buenos y sanos. Estamos en el momento de comienza la lluvia tardía. En estos dos he hablado sobre la lluvia tardía que es Malcos y también Lloret, que es la lluvia temprana que comenzó en el día que le llaman de Pentecostés o el día de Sukkot, de las primicias. Bien, hermanos y amigos, hemos leído y hemos visto 6 tipos de clases de lluvia, o de aguaceros, o de tormenta, o 6 tipos de palabras para expresar lo que es una lluvia. En el español podemos decir, uy, llovió durísimo. Es un aguacero. Sí. Hubo una llovizna tan brava que cayeron techos, que se llevaron carros. Es una tormenta o que hizo muchos daños. Pero también podemos ver que unas goticas de agua. Y esto lo que hizo fue empeorar el calor. Fue sofocante, insoportable. Sí. Lo estamos volviendo a reiterar para que nos demos cuenta que el Eterno nos está hablando tanto literal como espiritual. Mas nosotros debemos tener oído para lo espiritual porque nosotros hemos nacido del Espíritu. Y la palabra es espíritu y es verdad. Ahora vamos a mirar la palabra Geshem. Geshem, que se traduce al español, una lluvia menudita, que a veces no se puede ni se percibe, que la ve uno y no ve que está lloviendo, pero cuando sale vemos que está cayendo tan menudito que de inmediato no traspasa la ropa, pero cuando traspasa la ropa nos damos cuenta que todo el cuerpo ya está mojado, porque ella la va a mojar totalmente. No va a quedar ni medio milímetro sin mojarse. Como muchas veces las goteras grandes de agua caen, pero no moja toda la ropa. Pero cuando es menudita, se moja. Así es la palabra del Eterno cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros le prestamos atención, cuando la desmenuzamos, cuando la ponemos por práctica, cuando nosotros meditamos en ella frase por frase y la vamos desmenuzando letra por letra y ella nos va dando un conocimiento total. Y cuando llegue ese conocimiento total, tú adquieres poder, adquieres sabiduría, adquieres determinación, obtienes fuerza, te vuelves un valiente, te vuelves un intrépido, te vuelves un maestro, te conviertes en un doctor. Eres la persona de admirar, de poner como punto de fijo, como señal. Te vuelves cabeza y no cola cuando tienes el conocimiento de la escritura.
porque Moshe le dice al pueblo de Israel que cuando escuche sus enseñanzas, será como lluvia mi enseñanza que cae sobre el cuerpo del ser humano. Esa llovizna destilará. La palabra destilar es separar. Dice, la enseñanza destilará como el rocío. Mi razonamiento, destilará como el rocío mi razonamiento. O sea, esa enseñanza, cuando la desmenuzas, la meditas de día y de noche, ella te va a destilar, te va a separar, te va a hacer ver lo que hay dentro de ella y lo que tú tienes que abrazar de ella. Te va a hacer ver que lo que está escrito ahí no es, sino que te lleva a un lugar más profundo, te va a separar de lo material y te va a llevar a lo espiritual, te va a elevar, te va a cambiar de posición, te va a separar del mundo. Eso es destilar. La destilación física es por medio de un calor separar un líquido de otro o un vapor de otro. Por ejemplo, nosotros, cuando la escritura dice que nosotros ya no somos de este mundo, no está diciendo que estamos viviendo este mundo, no, ya no pertenecemos a las corrientes de este mundo, que ya no nos guiamos por lo que diga el religioso o el político o el vecino o las modas. Yo ya me rijo por lo que hay dentro de mí, que es la Torah viviente, Yahshua Hamashia. Él es mi guía, Él es mi luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Así que Él destilará, la enseñanza del destilará como el rocío, mi racionamiento, como la llovizna sobre la grama. ¿Qué hace la llovizna sobre la grama? En un verano, y vemos la grama en un verano, que se vuelve como amarillosa, que se vuelve como opaca. Pero vemos cuando cae la llovizna, ¿qué hace? Inmediatamente ella se pone verdecita. ¿Por qué? Porque le ha lavado todo el polvo y la tierra que le cayó, la lava y vuelve y queda verde, queda limpia. Eso hace la palabra del Eterno en nosotros. Por eso es que Moshe le está diciendo a ese pueblo, a Sinú, que mi enseñanza te va a lavar, que mi enseñanza te va a depurar, que mi enseñanza te va a purificar, que mi instrucción te va a cambiar, te va a hacer ver una nueva figura, una nueva criatura somos en el Masía, porque Él es el agua de vida que sacia nuestro ser. Bendito sea el Eterno por siempre y para siempre. Así que, y como las gotas sobre la hierba es la enseñanza del Eterno. Nosotros debemos de estar muy pendiente de lo que llueve,
en la Torá. No de lo que llueve de los hombres, sino de lo que llueve las escrituras. Porque la escritura es la que produce vida eterna. Porque la escritura es la que transforma. Porque la escritura es la que cambia. No son sermones. Por eso nosotros debemos estudiar, escudriñar. El Yahshua dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. No son los hombres. Nosotros los hombres no cambiamos. Nosotros los hombres no transformamos. Nosotros los hombres no traemos vida eterna. Nosotros los hombres no tenemos el poder de cambiar a nadie. Es la palabra del Eterno la que cambia, la que transforma, la que da vida eterna. La palabra del Eterno es que lo hace a usted nueva criatura. Yo simplemente en este día le estoy diciendo a usted, mi hermano, que la palabra es la que hizo los cielos y la tierra. Y si la palabra de Elohim hizo los cielos y la tierra, entonces esa misma palabra tiene que hacerme a mí una nueva criatura. Me tiene que hacer a mí un nuevo hombre. Me tiene que transformar un ser humano apto para el reino de los cielos. Si la palabra del Eterno fue lo único que hizo los cielos y la tierra, es la única que puede darme vida eterna. Y a eso vino ella, Yahshua HaMashiach, vino a traer vida eterna. Porque cuando Juan, el bautista o el sumergidor, lo vio, él vio la señal que el Eterno le ha hecho. Cuando veas descender como paloma, ese es el Cordero de Elohim que quita el pecado. Y él lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que está quitando el pecado del mundo. Pero él lo que vio descender no era una cosa como paloma. Él vio descender la palabra de Elohim. La palabra del Eterno estaba descendiendo sobre Yahshua. Por eso dice que en Yahshua estaba Elohim reconciliando al mundo. La palabra estaba entrando a él, reconciliando al mundo consigo mismo. En Yahshua estaba Elohim reconciliando el mundo consigo mismo. Es la palabra la que estaba entrando en Yahshua. Y la palabra es vida y vida en abundancia para todos los que creemos. La palabra es como lluvia. La palabra es para quitar la sed de los que no teníamos Torah, pero hoy tenemos. Y hoy se nos calmó la sed porque Yahshua vive en nosotros. Y esa es la lluvia. Ese es el Geshem, la bendición eterna, la bendición divina. Ese es el Geshem, Yahshua HaMashiach. El Eterno nos siga bendiciendo, guardando y ayudándonos a entender cada día más esta bendita palabra, la Torá. Hermano, compártalo. Suscríbase al canal Emet para que reciba
más notificaciones y no se olvide que Él es misericordia y amor y Él está dispuesto a darte todo el conocimiento que tú quieras recibir, porque Él es el único que vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. El Eterno les guarde grandemente.